y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana de martes, ya 1 de septiembre del año 2020. Gracias por acompañarnos en esta primera edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y le doy la bienvenida, gracias. Bienvenido a la opción de Facebook Live. Les recuerdo que estamos presentes también en la plataforma de YouTube de Agencia Fronteriza de Noticias y por supuesto de igual manera en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias, esta agencia que es líder en el noroeste del país, en su dirección www.afntijuana.info. En punto de las 3 de la tarde, en horario diferido, es usted bienvenido a disfrutar la edición nocturna que genera Agencia Fronteriza de Noticias. Los reporteros del barrio también salen de noche, en transmisión diferida en la opción de televisión por cable que nos permite llegar hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos. Gracias de veras a todos ustedes. Listos para compartirles la información de los últimos minutos y saludando por supuesto también a don Héctor García que nos acompaña como lo hace de manera regular. Gracias Héctor, muy amable. Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto. Rufino González Cruz, buenos días, muy buenos días. Rufino, un placer, gracias. Mire que hace algunos momentos ha tomado posesión el nuevo comandante de la segunda zona militar. La verdad es que nos adelantamos. Yo no sé por qué dije que estaba ocurriendo. Esto lo dije ayer. No era ayer, era para hoy. Sin la presencia del gobernador Jaime Bonilla Valdés. Regularmente es un acto de alto protocolo. En los gobiernos que hemos tenido, invariablemente una recepción al nuevo jefe de las Fuerzas Armadas en la zona es un acto infaltable en las agendas del gobierno del estado y de la presidencia municipal. Así que el gobernador no falta regularmente, pero esta mañana no estuvo presente, estaba en otro lugar, en la Comisión Estatal de Servicios Públicos, transmitiendo su mensaje cotidiano. Ya ve usted que el gobernador que tenemos hoy día no es muy dado a ciertos
protocolos y ciertos manejos. Es un gobernador atípico y entonces suponemos que en razón de esto dijo, no, lo más importante para mí es el reporte con los ciudadanos y se acabó. No sabemos que haya enviado algún representante, pero mire, tan regularmente esperan la presencia del gobernador que el maestro de ceremonias se quedó a medio camino en la presentación de los invitados y terminó de plano presentando a todos así en ponche, ¿no? Gracias a los invitados especiales que nos acompañan esta mañana, porque inició su alocución diciendo, damos la bienvenida al ingeniero y como que se dio cuenta que el ingeniero no estaba. Así que, bueno, detalles. Para algunos podrá ser un detalle sin importancia, ¿no? Pero para la tradición que hemos conocido como testigos de este tipo de protocolos, pues sí, el gobernador regularmente no falla. Seguramente en algún momento el gobernador se dará algún espacio para recibir y atender de manera muy especial al general, al nuevo responsable de la política castrense en Baja California. Y les quiero compartir un fragmento. A ver, José Enrique Ibarra Celaya, efectivamente no se le vio al gobernador, ¿seguirá molesto todavía por la toma de casetas de su caseta de playas? Pues quién sabe. ¿Sabe qué, tocayo? No creo, conociendo al gobernador, no lo creo. Para él es un asunto más así como de trámite, lo ocurrido en la caseta de playas. Sabe que desafió normas y reglas, lo sabe perfectamente, pero lo hizo de manera consciente. Ya nos queda claro porque lo ha reiterado este domingo en una conferencia de prensa. Él va a hacer lo que crea necesario hacer para llamar la atención del gobierno central, del gobierno federal, y lo más importante, más que llamar la atención, obligarlos a voltear a Baja California y resolver. Entonces, es un gobernador que no está acostumbrado a, ¿cómo decirlo?, para mayor precisión. No es un hombre que esté acostumbrado a muchas de las formas de los políticos convencionales y del manejo de los gobernantes que hemos tenido. Además, pues no solo porque él es así, sino porque en esta administración se han tomado muchas licencias para desafiar y desacralizar formas que seguramente ven como obsoletas o representativas de gobiernos indeseables. No sabría con certeza, no quiero interpretar al gobernador, pero juzgo a partir de sus propios comentarios y declaraciones. Entonces, y fíjese que no le hemos preguntado, tocayo, a Jaime Bonilla Valdés, que con más especificidad, con más precisión, ¿qué piensa de eso? Porque claramente es un hombre que desafía las formas y las convenciones conocidas hasta el momento en lo social. Bueno, en lo social algunas, por supuesto no todas. Así que muy, muy interesante. Uno como reportero nada más toma nota, ¿no? Para el registro de la historia. Porque estamos acostumbrados a conocer todo ese proceso. Entonces es inevitable que nos llamen la atención y que lo hagamos notar porque es significativo. Me parece significativo y creo que coincidirían algunos compañeros, sobre todo quienes como un servidor tienen tantos años ya en el baile y viendo cómo se mueven en el baile los danzantes, ¿no? Así que interesante. ¿No se acaba el mundo? No, claro que no, pero nomás para el registro, es el comentario realmente. Ni siquiera estoy ajerando al gobernador, porque le aseguro que no es gran asunto para él este pequeño detalle que hoy hago notar, pues él tiene sus ocupaciones. Y no es carrilla, no, nada más lo pongo en perspectiva porque hemos visto ceremoniales similares y destaco
lo destaco porque me parece significativo. Dani Cancino, buen día, saludos. Antonio Carpio, formas son formas, falta de sensatez, dice. Roberto López, bueno, déjeme retomar el comentario de Antonio Carpio, porque yo debo decir que en esto de las formas, que algunas gentes podrán minimizar, una nación, una comunidad, una sociedad establece rituales, protocolos, tradiciones que refuerza constantemente. Son una especie de asilleros, déjeme decirle, a los que una sociedad se ancla y preserva y refuerza. Tal vez alguien llegue y los minimice, pero termina pesando la fuerza de una tradición, una costumbre, un ritual, un protocolo, porque estas cosas le dan sentido a mucho de lo que hace el hombre. En el ejercicio de la política, pues las formas son eso, los protocolos forman ese bagaje cultural y también son, digamos, una especie de regla que enfila en ruta el comportamiento en este caso, de una clase política, de una clase gobernante, que con independencia y con algunas diferencias que puede haber en el cambio de un partido a otro, regularmente mantiene. Las instituciones son así. Hay convenciones, hay rituales que se convierten en instituciones de carácter social y esto podría ser el caso. En el ámbito de las creencias religiosas, por ejemplo, pues la iglesia predominante, que es la católica, tiene rituales definidos así por una élite eclesiástica. En la política es una élite política la que determina, establece, plantea, recoge y fortalece, refuerza este tipo de ceremoniales que le dan algún sentido. Le pongo el caso de los masones, por ejemplo. Tienen sus rituales, tienen sus formas y se aferran a ellas como algo que les da sentido como grupo social, ¿eh? Y usted puede voltear hacia otros grandes grupos sociales y se dará cuenta que también tienen los propios, pues. Así que esto de las formas y de los rituales y de las reglas son algo que nos ha acompañado por décadas, por siglos, y en el ámbito de la relación con las Fuerzas Armadas no podía faltar el mismo criterio y la misma visión. Cada cosa que hace un militar, por ejemplo, en un acto de esta naturaleza, tiene una significación. La tiene más que nadie para la milicia, para los integrantes de ese enorme cuerpo social que son las Fuerzas Armadas, con sus cabezas, sus manos y sus pies. Ya sabes, la tropa son los pies, la cabeza son los mandos, son las élites, distribuidas en un esquema de orden elemental, ¿no? Un grupo dominante que tiene a su cargo responsabilidades diversas en el organigrama, etcétera, etcétera, y para ellos esto es lo más importante. No tiene usted idea cuán importante tendría que estar ahí, como hemos estado nosotros como periodistas en incontables ocasiones, para entender por qué para ellos es tan importante cada cosa que hacen. Cada aspecto del ceremonial en una toma de posesión de un jefe, de la importancia del comandante de la segunda zona militar, tiene su relevancia y es como la Biblia, déjeme decirle, para todos. Le voy a compartir por eso un fragmento del ceremonial que acaba de terminar hace como 15, 20 minutos a lo sumo en las instalaciones militares en esta ciudad. El comandante de la segunda región militar, que es alguien superior todavía al comandante de zona, es quien le dio posesión y encabezó los actos protocolarios después de haber sido él mismo
receptor de los honores que se le rinden, son honores y saludos de ordenanza para alguien de su rango en las Fuerzas Armadas, y el gobierno de los civiles y los invitados de la sociedad a este tipo de ceremoniales, pues son testigos respetuosos, por decir lo menos, ¿eh? Yo debo decirle que en ese sector que acude regularmente, hay todavía un grupo así más, ¿cómo se los digo? Sin que se vayan a ofender, más fifí, ¿no? Muchos quisieran estar en el selecto grupo de ciudadanos que puede tener un contacto regular y con el paso del tiempo hasta amistad con los jefes militares. Por eso desde siempre hemos tenido en Baja California el grupo de los elegidos, de algunos líderes formales y reales, los del dinero, por ejemplo, ¿no? Y luego se hace un grupo de tijuanenses amigos o de baja californianos amigos con el jefe de las Fuerzas Armadas en la zona, y terminan llevándose de piquete de ombligo prácticamente, y son gente que regularmente, por el privilegio de tener la amistad con el jefe militar, luego se involucran en tareas, por ejemplo, de apoyo a los militares y a la tropa particularmente, que es la más desprotegida, y luego los andan apoyando con recursos cuando hay alguna desgracia o necesidad para la tropa de las Fuerzas Armadas en la zona, y participan en campañas y al llamado de las Fuerzas Armadas para lo que se requiera, son los primeros en responder. Hay una relación que se construye, la misma que se construyó con el general Pablo Lechuga, que se acaba de ir, que acaba de dejar este cargo y fue comisionado a Tamaulipas. Bueno, así funcionan las cosas, ¿eh? Pocos los elegidos que pueden estar en esas mesas donde se platica ya fuera de las formalidades y se comparte una copa de vino. Sí, es sin duda interesante. Roberto López, qué gusto saludarte, mi estimado Roberto, el galán de los galanes. I remember, mi querido Roberto. Edna Ubay Campos, muy buenos días. Rosita Watts, qué gusto. Muchas gracias, Rosita, buen día. Vayamos al grano. ¿Dónde está? Le quiero agregar otro dato relevante. Mire, le vamos a compartir esto porque hoy que se estila, que se permite transparentar este tipo de cosas, hoy ya es posible. Por ejemplo, transmitirle desde la instalación militar el ceremonial en vivo, lo que dure. Antes esas cosas eran impensables. Es más, esto de los ceremoniales y demás, los reporteros lo conocemos porque, pues, se nos acreditaba de las pocas veces que uno podía ingresar a las instalaciones militares previa acreditación formal, etcétera, etcétera. Ya sabe cómo son de organizados los militares, o si no lo sabe, lo podemos suponer. Así que esos ceremoniales regularmente se quedaban, si acaso, para el archivo de la autoridad militar, porque sus elementos, porque tienen invariablemente un elemento que es fotógrafo de las actividades de la milicia, y ya tienen su videógrafo. Así que ellos llevan para el registro de su archivo muchas de estas cosas. Antes difícilmente incluso ellos tenían a un fotógrafo, ¿no? Bueno, hoy es más común ver eso. Así que lo que se tomaba o se grababa quedaba para el archivo, y regularmente el público solo se enteraba a través de una nota periodística y una fotografía en un periódico impreso, y si había televisión, pues tal vez en una imagen fija para televisión. Hasta hoy en tiempos modernos,
ya es posible no solo porque las tecnologías lo facilitan, sino porque hay un poco más de apertura en las Fuerzas Armadas para este tipo de asuntos. Por eso le puedo compartir esto que me pareció muy rescatable del citado ceremonial de hace algunos momentos. ¿Dónde anda? ¿Dónde se metió? No. ¿Ya me lo movió? Mire, así son. Eso no es, por supuesto. Tampoco. Ok. Me anda jugando malas pasadas el sistema, yo debo decirle. Creo que el calorcito todavía le hace daño. ¿Ah? Aquí está. Bueno, se pone medio rejego, pero luego ya se porta bien. Así que corre video. El comandante de la segunda región militar y el nuevo comandante el general, el nuevo comandante de la segunda zona militar, ahí presentes. Ciudadano general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Saúl Luna Jaimes, protesta honrar y defender con lealtad y constancia esta bandera que simboliza la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio nacional. Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. Lectura de una orden extraordinaria. Orden extraordinaria de la segunda zona militar, comunicada en el campo militar número 2F, Tijuana, Baja California, a 1 de septiembre del 2020. Se hace el conocimiento a todo el personal jurisdiccionado de la segunda zona militar que el ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el 1 de septiembre del 2020, nombró al ciudadano general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Saúl Luna Jaimes, como comandante de la segunda zona militar. Por tal motivo, nos encontramos aquí reunidos con la finalidad de presenciar la toma de posesión del mando y protesta de bandera que hará el ciudadano general de división, diplomado de Estado Mayor, Celestino Ávila Astudillo, comandante de la segunda región militar, al general
Saúl Luna Jaimes. En este evento tan relevante nos honran con su distinguida presencia el ciudadano, ingeniero, autoridades federales, estatales, municipales y representantes de la iniciativa privada, a quienes les damos la más cordial bienvenida, deseándoles que su estancia en estas instalaciones sea placentera. Mi general, Saúl Luna Jaimes, es un honor para el personal de generales, jefes, oficiales y tropa de las unidades adscritas a este mando territorial, aquí, en donde inicia la patria, contar con su distinguida presencia. Estamos seguros que su guía, liderazgo y experiencia serán el aliciente para cumplir con las misiones encomendadas por nuestra Carta Magna, las leyes y reglamentos militares, los ejes rectores del gobierno federal y las líneas generales de acción de la Secretaría de la Defensa Nacional en beneficio del país. Tenga la plena confianza que cumpliremos las órdenes con lealtad, disciplina, honradez y espíritu de cuerpo, características de este instituto armado, bajo la premisa ineludible del respeto irrestricto a los derechos humanos. A ello le agregaremos entusiasmo, eficiencia, responsabilidad y honradez, llevando hasta el final cualquier tarea, con la seguridad de que los que integramos la segunda zona militar estamos preparados para afrontar el reto que representa la evolución constante de la nación. Así también le patentizamos nuestra lealtad, respeto y subordinación, lo que se comunica al personal perteneciente a este cuartel general de orden del ciudadano coronel de Zafadores, diplomado de Estado Mayor, Camilo Martín Hernández Trejo, jefe de Estado Mayor, comunicada por el jefe de la sección segunda del Estado Mayor de la segunda zona militar. Para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria y un sepulcro para ellos de honor. Invitamos a los presentes a entonar las vibrantes notas de nuestro glorioso himno nacional. De conformidad al reglamento del ceremonial militar, rendiremos los honores correspondientes para despedir a nuestra enseña nacional.
Estamos viendo en este momento en fila a los responsables de cada una de las áreas de esta estructura militar, rindiendo honores a su nuevo jefe, cada uno de ellos. Es parte del protocolo, es digamos que del librito, vaya. Así que no deja de ser interesante. Ya ve usted de correr ahí a una oficial, mujer, con cámara en mano, registrando y documentando esta parte de la ceremonia. Y la foto de cada uno para su álbum del recuerdo, ¿eh? Que quede constancia. Así que esto es parte de lo que se llevó a cabo hace algunos momentos aquí en las instalaciones militares del cuartel Morelos, que se ha convertido en una sede para efectos de la jerarquía militar en la zona. Y así hace su arribo al cargo el nuevo comandante de la segunda zona militar. Dejamos ahí la transmisión de esta ceremonia, pues para su conocimiento. Así ocurrió esto, que solo se ve cada 2 años, máximo 3 años. Hay un proceso de rotación regular, entonces por eso estas cosas solo se ven cada 2 o 3 años y es, digamos, que el equivalente a un proceso de cambio en los gobiernos civiles, donde asume, por ejemplo, un alcalde el encargo y cada 6 años un gobernador. Bueno, pues los jefes militares regularmente no duran mucho en su sitio, en su comisión, y además son parte de un entrenamiento y de una carrera militar que les permite acceder a mayores rangos. Es lo que ocurre con el señor Pablo Lechuga, el general Lechuga, que fue asignado a Tamaulipas, y lo que significaría pues un peldaño más antes de llegar al cargo de jefe regional en su carrera, ya rumbo al cierre de su vida profesional. No todos alcanzan a llegar hasta la cima, por supuesto, solo algunos cuantos, y pocos, así como en la iglesia, ¿no? Pocos pueden ser cardenales y en automático se convierten en papables, así, y estoy usando una figura que es más cercana para poder encontrar un símil, algo así. No cualquiera puede ser secretario de la Defensa Nacional en este país, no, por supuesto. Hay muchos elementos que intervienen, pero ya ingresar al selecto círculo de donde son candidateables a secretario de la Defensa Nacional, pues no cualquiera, ¿no? Está el caso de Emilio Carlos Berlí Belaunzarán, a quien recordamos como obispo de Tijuana, que estuvo a un tris y con muchos elementos a su favor para convertirse en cardenal, y se quedó con las ganas por este incidente con los Arellano Félix en Tijuana. Miren lo que le costó no haber ingresado al selecto círculo de los meros. Oiga, ya saludé a Esna Ubay Campos, sí, ¿verdad? Rosita Watts, Alberto Zamora, ¿quiénes? Eso
son unas ratotas, dice Alberto Zamora. Luis Pablo Esparza nos saluda desde Mexicali, muchísimas gracias, muy amable. Fíjese que hoy el secretario técnico de la Mesa de Seguridad Pública en Baja California, Isaías Bertín, que es el representante de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el estado, no entregó así muy buenos números. 15 muertes, 15 homicidios, 15 muertes violentas en Baja California, y de ese total 10 en Tijuana en la última jornada, las últimas 24 horas, 10 muertos en Tijuana. Ahí está el dato. Lo demás, pues lo podemos comentar, puede usted tener su idea, su impresión, su juicio de valor. Yo nada más le comparto el dato duro. 10 muertos en Tijuana en las últimas 24 horas. Lo que eso signifique en todos los sentidos, ¿no? Hoy, por cierto, el alcalde está en Mexicali y al filo de las 6 de la tarde ofrecerá una conferencia de prensa. Le comentábamos anoche que tiene previsto reunirse con empresarios, ahora sí, de manera abierta, pues, aún si no era ese el propósito de reunirse con ellos, el de atraer inversiones, pues ahora, luego de las presiones del gobernador y de los cuestionamientos, lo ha convertido formalmente en un acto de promoción de inversión. Entonces, como que sale ganando el alcalde, porque ahora, pues ya con toda la autoridad, va y se planta en Mexicali, en Ensenada, donde considere pertinente, y se reúne con empresarios abiertamente, y, ¿no? O sea, si le faltaba el permiso, pues ahora ya lo tiene para hacerlo abiertamente. Ah, sí, así de carrilludos, pues ahora voy a continuar, y además lo voy a hacer más grande, ¿no? Y ya lo formalizó, entonces ya anuncian encuentros con empresarios en Ensenada, en Mexicali, en el resto del estado, con independencia de lo que piense el gobernador. Y si el gobernador dice, ahí anda otra vez en campaña, el alcalde va a continuar, va a seguir haciendo lo suyo, pues total, ¿no? Pues digo, ya entrados en gastos, pues ¿qué más da? ¿No? Pues total, ya está enojado, pues ingreso, ¿no? Pues para que se enoja, tendrá 2 trabajos, y si no se enoja, pues qué bueno, y ahí voy con lo mío, ¿no? Más o menos es lo que vemos que está ocurriendo. Ha sido muy interesante. Así que hoy, por supuesto, Agencia Fronteriza de Noticias estará presente allá en Mexicali, claro, como cubrimos regularmente allá a través de nuestros compañeros en la capital del estado, para traerle las incidencias de ese encuentro, que se supone que es un encuentro con empresarios que eventualmente podría terminar atrayendo una inversión a Tijuana, lo que por supuesto es algo que hoy todo el mundo busca, ¿no? Generación de inversión y de empleo para empujar y apresurar el proceso de recuperación económica, lo que es importantísimo, es prioridad en estos momentos, no solo para Baja California, sino para el país entero. A ver dónde está. Este es el reporte del doctor Pérez Rico. Pues esto no cambia, ya sabe usted, ¿no? Bueno, sí cambia. No, debo ser más preciso. No cambia en cuanto a que la problemática de la pandemia continúa el jaloneo entre que ya merito, pero oye, se aceleraron aquellos y subió entonces la cantidad de casos de contagio acá porque hicieron pachangas acá, pero en términos generales la tendencia ya es claramente a la baja. Lo muestran los indicadores y los gráficos estadísticos con que ilustran el comportamiento epidemiológico del estado. Entonces, ahí vamos, poco a poco. A veces uno piensa que demasiado
demasiado lento para lo que quisiéramos en realidad. Todos quisiéramos que esto ya terminara, le diéramos el rojazo a la página, pero no es posible todavía. Sin embargo, estaba viendo el día de ayer en el reporte estadístico del doctor Pérez Rico, secretario de Salud, que nuestro promedio de muertos por día son 17, casi 18 muertos por día en el estado. Y ya, claro que sí, superamos con mucho las cifras más locas que pudiéramos suponer en la pesadilla esta. Quedamos cortos incluso. Cuando se dijo que estaríamos llegando a 500 muertos, aquello sonó escandaloso y vea usted lo que ha ocurrido unos meses después. Ya vamos al día de hoy en la mañana en 3,149 muertos y Mexicali sigue aportando la mayor cantidad de muertos en el día a día y en el acumulado. Le doy el dato concreto. Mexicali ya suma en total 1,445 muertos. De los 3,149, Tijuana y Mexicali concentran la mayor parte. Y le sigue Ensenada. Y en orden descendente, Tecate, San Quintín, Rosarito y San Felipe. En ese orden, en el promedio de las últimas 24 horas, por ejemplo, Mexicali registró 8 muertos, Tijuana 7, y en la estadística general, le decía, Mexicali 1,445 muertos y Tijuana 1,278. Ahí se dan el quién vive, pero Mexicali sigue estando arriba desde hace buen rato en la estadística epidemiológica, y ya son 16,958, prácticamente 17,000 los casos confirmados de contagio. Entonces, no obstante esto, la estadística nos muestra que vamos a la baja. Ahora sí, fíjense nada más, nos la estuvieron cantando tanto tiempo, y que ya merito, y que ya casi, y que ahí se ve, y mire, no perdamos la fe, ahí está, ya la punta, ¿no? Y luego vamos a mesetear. Pues qué meseteada nos ha pegado la pandemia. Ha sido una meseta muy esperada, y finalmente cuando llega, sí, ciertamente hay una meseta, pero tarda muchísimo y luego ya finalmente empieza a descender y estamos todavía en esa tendencia. Seguimos hacia la baja, pero todavía no terminamos de bajar. Así que tome usted las cosas con calma, porque desde el primer caso confirmado de coronavirus en Baja California, le estoy hablando del mes de marzo, es del día ¿qué? Del 8 de marzo, efectivamente, desde el 8 de marzo hasta la fecha, 17.8 muertos por día, el promedio diario. Qué cosas, ¿eh? Y no deja de ser información interesante. Oiga, el presidente de la República rindió hoy su segundo informe de gobierno ante un auditorio pues muy reducido, francamente. Unos cuantos es la verdad, aunque no todos estuvieron. Y de eso vamos a platicar brevemente al regreso de la pausa. No tardamos, le juro que no tardamos. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Que no se te pase. Aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos. Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Buenas noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Que no se te pase. Aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos.
Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Gracias, muy amable, gracias por continuar con nosotros. ¿Quién me faltó saludar? Bueno, Luis Pablo Esparza de Mexicali ya nos acompaña, gracias. También Jorge Peña. Jorge Peña dice, aparte de informar diariamente el número de contagios y muertes, ¿qué hace el secretario de Salud del Estado? Pues, mi estimado Jorge, déjeme decirle que por lo que hemos conocido, sí, muy de cerca, porque estamos regularmente informados de lo que hacen los servidores públicos, y más en esta administración que todo lo transmiten, el secretario Perrico se la pasa recorriendo todo el estado, supervisando personalmente en cada hospital cómo van las cosas, asegurándose de que funcione, por ejemplo, la distribución de los medicamentos, de los insumos médicos de protección para el personal, de igual manera mantener activa la coordinación con las oficinas federales, asegurarse de que por ejemplo, en este caso, las vacunas contra la influenza lleguen a tiempo para iniciar en noviembre próximo la campaña de vacunación contra la influenza y asegurarse de que en todo este proceso operativo las vacunas lleguen, son documentadas, inventariadas, almacenadas, y de ahí asegurarse de que se distribuyan a todas las unidades hospitalarias del sector público, del sector salud, y que la vacuna se lleve a cabo en tiempos y que cada una de las áreas le rinda informes de avance, porque en el asunto de la pandemia podría parecer que la autoridad sanitaria todo está dedicado de lleno al tema de la pandemia, y no es así. La verdad es que más allá de la atención de la pandemia, la Secretaría de Salud tiene otras áreas que atender de manera regular, y entonces también él supervisa eso. Eso es lo que podemos decir que nos consta que hace. ¿Cómo es habitualmente un día en la vida del secretario de Salud? Es algo que también le compartimos aquí. Este medio solicitó y sin mayor problema dijeron que sí a la posibilidad de que uno de nuestros compañeros acompañara al secretario en un día normal, ¿no? Como regularmente trabaja. Los compañeros Sonia de Anda y Joebet Terríquez hicieron ese acompañamiento, entraron a los hospitales, entraron a las unidades más delicadas, a las áreas más sensibles, unidad de cuidados intensivos, tuvieron acceso a la toma de fotografías y video, y bueno, de plano terminaron rajándose porque el doctor tiene una cuerda impresionante, y no es que lo haya hecho solamente porque había un par de compañeros siguiendo la transmisión y siguiendo su recorrido de trabajo. La verdad es que nos consta que regularmente anda muy chambeador. Eso sí, no podemos decir otra cosa porque es lo que nos consta. Claro, no lo podemos vigilar las 24 horas del día, los 365 días del año, por supuesto. Tampoco metemos las manos por nadie al fuego, pero esto a propósito de la pregunta de don Jorge. Muchísimas gracias de todas maneras, don Jorge. Espero haber contribuido o respondido su pregunta. Luis Pablo Esparza, acompañar al gobernador todos los días, a todos lados. Sí, también es parte de, y no lo suelta el gobernador, es de los infaltables. A donde el gobernador va, tiene que estar el secretario. Y después de eso, que haga lo que quiera, ¿no? Pero después del reporte, va y que haga sus asuntos y atiende lo que tiene que atender. Pero a donde va el gobernador, por lo menos en un evento importante o dos, ahí tiene que estar el secretario de Salud. Porque el tema de la pandemia es un tema al que le dedica mucho tiempo el gobernador, a la difusión del tema, de las medidas de seguridad, al llamado a la población, etcétera, etcétera, a responder preguntas directas de la comunidad en los eventos con el secretario de Salud.
porque así es el gobernador. No sé si usted ha tenido oportunidad de verlo regularmente. Nosotros nos tenemos que chutar sus transmisiones, necesitamos saber lo que hace el gobernador para poder platicárselo a usted, así que a fuercita nos tenemos que chutar todas las transmisiones del gobernador y estar al pendiente de lo que hace, por si surge algún asunto importante, noticiosamente hablando, que le debamos compartir. Con el gobernador nunca se sabe, la nota puede brincar, la libre puede brincar en cualquier momento del día, no solo porque tiene un estilo muy particular de gobernar, sino porque de pronto le cae algo a las manos y rápido lo suelta y lo comparte, y de su ronco pecho saca lo que crea que tiene que sacar, y si hay algún problema, rapidito le dice a los muchachos del gremio que andan cubriendo sus actividades: oigan, está pasando esto, yo denuncio, o esto o aquello. Así es el gobernador, ¿no? Entonces, por eso nos damos cuenta más o menos. Y en las giras, ahí sí, ni escapatoria, para el doctor. Ya sabe, los domingos Mexicali y San Felipe, los sábados Ensenada, y el resto de la semana, pues Tijuana, ¿no? Tijuana, Tecate, Rosarito, pero principalmente Tijuana. Y en estos días de la semana, pues el secretario acompaña al gobernador en las mañanas, y después del informe del gobernador, a su chamba, lo suyo, como cada uno de los funcionarios que suelen acompañar al gobernador en los informes cotidianos. Es más o menos la dinámica de trabajo que ha establecido el gobernador, y mire que es muy fácil seguirlo porque el gobernador todo lo difunde, todo lo transmite, prácticamente todo lo transmite. Claro, hay reuniones internas de trabajo, pero aún en algunos casos esas reuniones también las comparte. Así duren 1 hora y media, 2 horas, las difunde, las transmite en vivo a través de su página de Facebook. Antes, a los medios de comunicación nos costaba un poquito de trabajo estar familiarizados con la agenda del gobernador, por ejemplo, en turno. Y uno regularmente tiene acceso, pero tradicionalmente, ¿qué han hecho los gobernadores y los alcaldes en materia de agenda? Cuando hay, ya sabemos típicamente cuando nos dicen esa agenda interna, se fregó la patria, puede irse de viaje a Timbuktu y no sabremos qué hizo porque pues la Secretaría Particular regularmente dice esa agenda interna. O sea, no hay nada para consumo público. Y cuando se trata de una agenda pública, bueno, nos enteramos 12 horas antes, regularmente. Lo mismo con las agendas de los alcaldes. Regularmente para las 5 o 6 de la tarde, 7 más o menos en promedio, ya sabemos lo que va a hacer el alcalde el día siguiente y el gobernador también. Esa ha sido la historia tradicionalmente, pero en el caso de los gobernadores, todavía más cerrada la información regularmente, pero con este gobernador, fíjese que no, él mismo anuncia sus actividades en sus transmisiones y dice: mañana voy a estar allá, y al rato, y saliendo de la CES, voy a ver a los choferes de tal parte, y al rato voy a recibir a fulano de tal y a tal grupo y a tales colonos. Entonces uno tiene más conocimiento hoy de lo que hace un gobernador, particularmente, porque antes de él eso no ocurría. Yo le doy el dato porque esto es historia. Nosotros hemos estado cerca de esos procesos, los conocemos. Por eso le digo, con este gobernador no es muy difícil saber dónde anda y qué anda haciendo. De inmediato nos enteramos. Es más, a mí el sistema me avisa de inmediato cuando el gobernador está en un lugar, o el alcalde, y empiezan a transmitir. Yo de inmediato me entero. No pasa un minuto sin que me entere. Entonces regularmente estamos al tanto de las actividades de los funcionarios de ese nivel. Es muy interesante todo esto que está ocurriendo, yo debo decirle, ¿no? Es muy interesante. Luis Pablo Esparza, acompañar al gobernador a todos lados. En estas condiciones, sí, mire, si no estuviéramos en situación de pandemia, el secretario de Salud tendría otro ritmo de trabajo distinto.
estaría más concentrado en la operación del sistema de salud, haciendo procesos, los normales, los habituales. No tendría tanta exposición pública, la tiene por la pandemia. Ha sido un protagonista destacado en la vida pública del Estado, el secretario de Salud, por razón de la pandemia. Pero si no, conociendo al doctor Pérez Rico, el doctor no es muy dado a andar difundiendo y andar transmitiendo. De hecho, es su primera gran experiencia en el servicio público. No es la primera vez que es un servidor público, por supuesto, ya lo era en el Instituto Mexicano de Seguro Social, ahí le conocimos, ocupando algún cargo, un área, en la jefatura de un área. Tenía una que otra aparición en público por ahí, a veces acompañaba al delegado regional del Seguro Social y hasta ahí. Pero ser secretario de salud es la primera gran experiencia personal que tiene y además le tocó un momento atípico en el servicio público y un gobernador muy carrilludo y muy cargadito. Usted lo ve, no lo suelta. Entonces lo trae en friega a todos, ¿eh? Entonces, con este gobernador, el secretario Pérez Rico ha aprendido un estándar de trabajo que seguramente se le va a quedar y a partir de ya estaríamos viendo, una vez que pase esto de la pandemia, veríamos seguramente a un secretario Pérez Rico difundiendo más cosas, transparentando más cosas, porque esa es la dinámica del trabajo, es la primera gran experiencia con la que se bautiza, digamos, en el servicio público. Los anteriores secretarios de salud en Baja California han sido funcionarios más o poco públicos, digámoslo así, ¿no? Poco públicos. El propio Pérez Rico sería un funcionario muy poco público, muy poco dado a la exposición pública. Además es así medio timidón, esa es la verdad. Ha cambiado mucho en los últimos meses, sí, producto de esta etapa de intensa. Así que, qué interesante todo esto. Se lo comparto porque, pues, me lo permite la pregunta de don Jorge y el comentario de Luis Pablo Esparza. Son experiencias interesantes todas. Y uno como reportero tiene acceso a prácticamente todas esas cosas, ¿no? Por eso hemos podido hacer un comparativo mucho más preciso entre los diferentes secretarios de un área o entre los diferentes gobernadores y los diferentes alcaldes. Y hemos conocido funcionarios muy flojos, francamente, que estarían más encantados en el cafecito y esas cosas, pero hay algunos asuntos que han cambiado, indudablemente han cambiado algunas cosas en la vida pública de Baja California. Los tiempos políticos son distintos. Así que, pues, ¿qué le puedo decir? Oiga, ya sabe que el presidente de la República rindió su segundo informe de gobierno ante un auditorio reducido, esa es la verdad, en el que, por cierto, no estuvieron presentes ni el fiscal general de la República ni el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que es o que habría sido impensable. Pues, oiga, el jefe de uno de los poderes, el jefe del Ejecutivo, rinde un informe de gobierno, nunca faltaría el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El fiscal general de la República, pues es un funcionario del Ejecutivo, sí, importante, pero es un funcionario ahí menor. Pero hoy el presidente de la República lo hizo sonar como un jalón de orejas a los dos esta mañana en la presentación en el mensaje de su segundo informe de gobierno, cuando refiere la ausencia de ellos y dijo el presidente, miren cómo han cambiado las cosas. Invité al fiscal general de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia y no pudieron asistir. En otros tiempos eso no pasaba, porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres. Este es el cambio, esta es la transformación, ¿no? Eso fue lo que dijo el presidente.
Después había gente de la oficina de la presidencia queriendo enmendar el asunto, llamando a algunos medios de comunicación para decir que no era realmente la intención de su mensaje, que no había querido ser un jalón de orejas, que lo que realmente el presidente quiso decir, así muy a lo Rubén Aguilar, ¿no? ¿Se acuerda del vocero presidencial? Lo que realmente el presidente quiso decir fue independencia en lugar de arrogancia, ¿no? Así que él debió haber dicho, ellos tienen la independencia de sentirse libres, pero pues así lo dijo. ¿Qué quiere usted que le comente? Así salió a los cuatro vientos. Así que sí se oyó así como un rasponcito de mueble ahí del presidente de la República. Y dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que si se realiza la consulta para enjuiciar expresidentes va a respetar el fallo popular. Pues es una vacilada, pues obviamente, ¿no? ¿O usted supone que la encuesta va a arrojar un resultado distinto? Pues claro que no, hombre. Claro que no. Pues, tan sencillo sería aplicar la ley nada más. Bien dijo el descendiente de Francisco Madero, el senador Gustavo Madero, pues ¿para qué le hace al Poncio Pilatos, no? Si tiene información, pues es duro, ¿no? Si tiene información, que se proceda. Se aplique la ley, presente la denuncia. Ándele, es todo lo que se necesita, nada más. Ay, caray. Nos están haciendo saber del fallecimiento de alguien cercano al gremio. Y qué pena. Jorge Macías Rodríguez ha sido cercano para un sector del gremio periodístico que cursamos una licenciatura, y su esposa también formaba parte de la planta docente. Los conocimos a ambos. Ha fallecido ella. Es lo que nos están informando en este momento. Qué pena. Un abrazo solidario hasta Chihuahua a nuestro amigo Jorge Macías Rodríguez. Caray. Ni hablar, ¿qué le vamos a hacer? Oiga, solo me resta agradecer enormemente la gentileza de su sintonía para esta primera edición de AFN Político y Algo Más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias. Le agradecemos enormemente y los invitamos a que nos acompañe al filo de la 1:00 p.m. en la segunda edición. Por aquí me pareció ver a algunos amigos más que nos acompañaron en esta emisión. Finalmente, gracias a todos ustedes. Nos vemos, pásenla muy, muy, pero muy bien. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.